Muchas gracias, Del Carmen. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos. Una vez más, agradecer la invitación a MG Consulting en este día tan especial para toda la comunidad de ANCAS y todos los que nos puedan ver desde el en vivo de Facebook de la Cámara de Comercio. El día de hoy hemos querido hacer una especie de conversatorio con la doctora Diana. Sé que a veces hacemos capacitaciones sobre la normativa, qué medidas tomar, pero de repente ir un poquito más al grano, ahondar en las preguntas más precisas, las preguntas que de repente tenemos al aire, ¿no? Con respecto a todo lo que es salud ocupacional, cómo ha cambiado a través de esta etapa pandémica, ¿no? Hemos venido viviendo un año muy, muy complejo, ya vamos a cumplir un año desde que tuvimos que regular todas las normas, no solamente de seguridad, también las de salud salud en el trabajo, normas que ya adicionalmente muchos de nosotros sabemos que eran nuevas en la legislación peruana, ¿no? No venía realizándose desde el año 2014, pero poco a poco hemos venido entendiendo un poco la normativa, ¿no? El año pasado nos cayó de golpe esa normativa y hemos tenido que cambiar o hemos tenido que implementar, ¿no? Procedimientos, hemos tenido que implementar medidas que antes de repente no la conocíamos, que no se tenía esa información, hemos tenido que traer información del extranjero, al igual a nivel nacional, a nivel de regulación, no teníamos la normativa exacta, precisa y clara. Muchas de las empresas han pasado de actualización en actualización, y todo eso ha conllevado, pues nada, que el día de hoy, ya un año casi de haberse decretado el estado de emergencia a nivel nacional, tengamos una normativa mucho más, un poco más clara, ¿no? Que nos ayuda de alguna u otra manera a mitigar el impacto, a tener un contagio frente a este virus, ¿no? Que nos ha afectado no solamente a nivel de salud, a nivel económico, a nivel, como habíamos visto con la doctora Rocío en la última capacitación, a través también de la salud mental. Entonces, son cosas que nosotros debemos de comenzar a entenderlas y traerlas como una normalidad. Por eso es muy importante, bueno, como ustedes saben, MG Consulting brinda también servicios de salud ocupacional, independientemente de ellos que conozcamos estas normas. Por eso hemos invitado hoy día a Diana, como dijo Del Carmen. Diana es médico ocupacional auditor con mucha experiencia. Desde el año pasado Diana ha venido implementando estas normas en diversas organizaciones, a nivel presencial, a nivel online, a través de esas plataformas. Entonces, ¿quién más que ella para que nos pueda brindar un poco de información, ¿no? De todo este cambio que se ha vivido en el último año? Diana, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Rudy, Del Carmen, todo lo que es MG Consulting y la Cámara de Comercio de Ancash. Muchísimas gracias por la introducción. Definitivamente este año ha sido un año diferente, totalmente diferente para la salud laboral. Ya yo tengo varios años dedicándome a esta área y definitivamente este año ha sido distinto por la pandemia, ha sido distinto por las normativas que hemos tenido que implementar. Como bien lo dice Rudy, tanto de forma presencial como de forma online durante todo este año, que ya en unos días se cumple el año completo. Es cierto, en un año ya, y ha pasado tan rápido, muchas empresas han hecho cosas que de repente no son acostumbradas, han conocido, nos hemos vuelto todos medio abogados también con el tema normativo, y eso era algo que conversábamos al inicio del año pasado. Sí, definitivamente. Ahorita los equipos tienen que saber muchísimo de leyes, uno lee muchísimo de leyes, así como bien lo dices, muchas veces durante este año hemos sentido que más allá de, en tu caso, ser ingeniera o en mi caso de ser médico ocupacional, hemos sido abogadas. En cierto punto hemos aprendido un montón de leyes, un montón de decretos, de resoluciones que más bien han salido para el beneficio de todos, para el beneficio de toda la población peruana, para evitar que haya múltiples contagios y, bueno, mucho más de los que ha habido. Y creo que sin ellas definitivamente la segunda ola hubiese llegado antes o quizás nunca hubiésemos salido de la primera. Es muy cierto, y es muy importante que no solamente las organizaciones conozcan estas normas, sino cada persona como trabajador pueda entender la importancia de la salud ocupacional en el centro laboral, ¿no? Y poder cumplirlas, interiorizarlas. Y eso es simplemente conociendo la norma, de alguna u otra manera. Diana, y para empezar con este conversatorio, para que el público pueda entenderlo, ya sea a nivel, bueno, que sea en vivo o de repente después puedan verlo después en esa plataforma.
para que lo podamos entender un poco mejor, ¿qué es la salud ocupacional o qué es la salud laboral, ¿no? Como también lo entienden otras personas. Muy bien, la salud ocupacional está definida por la OIT y la OMS como la promoción y mantenimiento en el mayor grado posible, tanto de bienestar físico, biológico, mental, social de cada trabajador que pueda estar en el rango de sus instituciones, de las ocupaciones que vienen desempeñando, mediante pues la prevención de que hayan enfermedades laborales, de que hayan desviaciones en la salud, tanto física como mental del trabajador, controlando todos los riesgos a los que puede estar expuesto el trabajador y adicional a ello, pues adaptando el trabajo a la persona, no la persona al trabajo, sino el trabajo a la persona, muy bien, y enseñándole a las personas cómo desempeñar sus cargos de trabajo en sus puestos de trabajo. Eso es muy importante, Diana, porque muchas personas no entendemos eso, ¿no? Adaptamos al trabajador al trabajo que ya está establecido, ¿no? Y nos es complicado, a veces por desconocimiento, poder adaptar esas condiciones de trabajo, más en una etapa pandémica como las que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Sí, definitivamente es una definición general lo que tenemos con respecto a la OMS, la OIT, y en este año se ha tenido que adaptar a la pandemia, se ha tenido que adaptar muchísimo porque ahora no era solamente en la prevención del riesgo laboral o la adaptación del trabajo a la gente o la explicación o la enseñanza de las personas cómo llevar a cabo su trabajo de forma segura, sino adicional a todo esto era evitar el contagio dentro de los centros de trabajo. Entonces, definitivamente ha sido un reto gigante este año e ir adaptando esa definición de salud ocupacional, de salud y seguridad en el trabajo. ¿Por qué es importante la salud ocupacional? Esa es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Es obligatoria? Entendemos que reducen algunos riesgos. La importancia está en evitar que haya enfermedades ocupacionales, que lamentablemente a nivel mundial hay muchísimas, accidentes laborales, que podemos tener accidentes leves, una caída, porque pues, no sé, quizás no hubo una buena prevención, quizás venía una escalera, no la vi, perfecto, pero esas lesiones que pueden ser leves también pueden ser severas e inclusive fatales. Entonces ahí es donde viene la importancia de la salud ocupacional, la prevención de estos accidentes, de que haya secuelas a futuro, de que haya lesiones a futuro. Esa es la mayor importancia. Y definitivamente ahora adaptando esa importancia al ámbito actual, a lo que es la salud ocupacional con respecto netamente al COVID, es evitar el contagio dentro del centro de trabajo y evitar los brotes dentro de los centros de trabajo. ¿Por qué es importante? Y eso es una pregunta que nos hacen siempre. ¿Por qué hacerlo justamente en tiempos de COVID? ¿Cuál es la diferencia de repente a la que veníamos llevando antes de la etapa pandémica, ¿no? Te cuento que la normativa siempre ha sido obligatoria, o sea, siempre ha sido una obligación para todas las empresas, bien sean de una persona hasta miles y miles de personas. Muy bien. Entonces, ¿qué ha sucedido? Muchas veces, sobre todo las pequeñas, las microempresas, pequeñas empresas, inclusive medianas empresas, no lo han visto desde un punto de vista preventivo, quizás, bueno, por cumplir a veces o no siempre, o inclusive muchas empresas que hemos tenido también varios clientes este año, clientes que tienen años en el negocio, muchísimos años en sus rubros, y es la primera vez que tenían un médico, que tenían un servicio de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, ahora se ha vuelto más importante que antes porque tenemos un virus que antes no teníamos, que este virus es tan contagioso que se ha prestado a múltiples fatalidades. Actualmente tenemos, si no me equivoco, la cifra de anoche era 41.000 fallecidos a la fecha desde el inicio de la pandemia. Entonces tenemos más o menos 41.000 familias que han perdido personas, que han perdido familiares muy queridos para cada uno de ellos. Y ahí es donde viene a tallar la importancia actual en el tiempo de COVID. Muy bien, es la prevención de que no podemos dejar de trabajar, nadie puede dejar de trabajar. Entonces, ¿cómo prevenimos en nuestro centro de trabajo que
para que tú puedas venir a trabajar, sigas percibiendo tu sueldo, sigamos creciendo económicamente en el país. ¿Cómo logramos hacer que pase todo esto sin que tú como trabajador te contagies? Ni en el camino de viniendo de tu casa al trabajo y yendo del trabajo a tu casa, ni dentro del espacio laboral. Ahí es donde ha venido a tallar la parte importante actualmente de la salud y seguridad en el trabajo. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué medidas puede tomar la organización para poder prevenir estos contagios dentro del centro laboral? ¿No? Entendemos que hay personas que son administrativas, otras operativas, entonces, ¿cuáles serían las medidas más adecuadas? Netamente con los administrativos es mantener el teletrabajo todo lo que se pueda. Entiendo que no todos los administrativos son 100% administrativos, pueden hacer 100% de teletrabajo. Algunos sí, ellos lo ideal es que se mantengan el 100% y los que no puedan porque el cargo no los permite, porque requieren salir o porque tienen que hacer una que otra visita esporádica, entonces ya en esos casos podemos implementar las medidas de seguridad, explicarles, hacerles capacitaciones, no solamente cómo prevenir el COVID, que usar la mascarilla o quizás utilizar el alcohol en gel, el lavado de manos, sino también el cómo me la coloco, cómo la descarto, qué tipo de implemento de seguridad o de equipo de protección personal voy a requerir dependiendo de lo que yo esté haciendo en el día a día, ¿no? Entonces, eso también. Y los que están presenciales, los que son 100% operativos, hay que ver si ellos pueden hacer el 100% de su trabajo, si no tienen antecedentes de riesgo, es donde están viviendo. También las personas que viven con ellos, también es súper importante porque recordemos que tenemos familias. Entonces, también es importante conocer si hay vulnerabilidad dentro de sus domicilios y poder ir adaptando paulatinamente el puesto de trabajo a cada uno de ellos, porque de eso, como les comentaba, es la salud ocupacional, adaptar el puesto del trabajo al trabajador, no al revés. Entonces, en tiempos de COVID también tenemos que hacer ello. Claro, entendemos mucho ese punto de vista, ¿no? Y la importancia, ¿no? También de hacer algunas modificaciones a nivel de estrategia, a nivel de procesos, ¿no? Porque de alguna u otra manera hemos estado acostumbrados a hacer un trabajo presencial, haciendo visitas continuas, no todos tienen acceso a un vehículo privado, por ejemplo, en el caso de Lima, que es un poco el tema vehicular es un poco más complicado, ¿no? Y bueno, y en realidad en todo el Perú, ¿no? Muchas personas tienen que acceder a un vehículo público, ¿no? Entonces también la fuente de contagio o la exposición es mucho mayor, ¿no? De repente yo me cuido en mi casa, en mi trabajo me cuido y en el vehículo de transporte, en el transporte público, pues podría pasar, ¿no? Claro, definitivamente. Eso todo ello se les enseña a los trabajadores, se les capacita, no una vez, múltiples veces, hasta que quede bien asentado y lo puedan hacer. Y eso ha venido pasando desde cada fase de reactivación a la fecha. Inclusive a la fecha tenemos empresas que recién se están reactivando, que recién están consiguiendo su servicio de salud ocupacional por el motivo que fuere. Entonces, todo ello se tiene que implementar con los trabajadores, porque todo esto es por su bienestar, por la salud de la persona y por el bienestar completo de la organización. Es muy cierto, es un poco más el tema de la salud ocupacional en tiempos de COVID, entendemos entonces, a diferencia de repente a una etapa no pandémica, es que tenemos que ir un poco más allá. O sea, no se limita a cuidar a mi trabajador en el centro laboral y bueno, ya después tú ve porque ya no va a aplicar, ya no me va a perjudicar que tú te accidentes o te enfermes fuera del centro de trabajo porque puedo conseguir a otra persona. No es exactamente eso. Existe una fuente de contagio que perjudicarían, no solamente en temas de salud, y eso es algo que muchos de nosotros tenemos que entender como representantes de organizaciones o jefes de seguridad, que pues de alguna otra manera pues va a mermar sustancialmente en la rentabilidad también de la empresa, llevándolo un poco más allá y también a nivel legal, ¿no? Tenemos organizaciones que hacen inspecciones que también pues siempre van a regular el cumplimiento de la norma. Y justo a eso quería llegar, Diana. ¿Cuál es la normativa que deberíamos aplicar como mínimo para poder cumplir con las normas de salud ocupacional a nivel nacional, ¿no?
Actualmente está vigente la resolución ministerial 972-2020 de MINSA. Muy bien, en ella están los lineamientos completos. Esta norma ha sido cambiada desde abril del año pasado, cuando salió la primera normativa 239, que fue derogada el 30 de junio por la 448, y a partir del 29 de noviembre del año pasado fue derogada la 448 por esta normativa vigente. Estos lineamientos indican no solamente la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, el lavado de manos o cosas bastante puntuales referente a lo que es la salud con respecto al COVID, muy bien, inclusive los grupos de riesgo, cómo retornarlos, cómo no retornarlos, cuando se reincorporan posterior al contagio, o quizás también nos indica mucho esta normativa sobre la parte de casos confirmados, probables o sospechosos, ¿no? Sino que también nos indica cosas que son bien importantes y que todo empleador, toda empresa debería tener, que inclusive lo dicen otras normativas, como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, que también lo indica con sus modificatorias. Este año hubo modificatoria también de esa ley. Entonces, ¿qué nos dice en particular? Capacitaciones, la sensibilización no solamente es prevención COVID, también es salud mental en tiempos de COVID preferiblemente, también son los riesgos psicosociales que aumentan muchísimo en el caso de los que hacemos 100% teletrabajo, aumentan un montón. ¿Por qué? Porque bueno, en la casa no podemos hacer el mismo trabajo y de la misma forma como lo hacemos cuando estamos en otro lugar, porque probablemente somos los encargados de hacer la comida o tenemos hijos pequeños o por alguna índole, pues va a haber un riesgo psicosocial. La ergonomía. ¿Cuántos llegaron el 16 de marzo después de que el presidente Vizcarra en esa época nos dijera no van a poder salir más durante los próximos 15 días, que sabemos que no fueron 15 días nada más? Muy bien. ¿Y cuántos realmente tenían una oficina implementada en su domicilio? ¿Cuántos tenían un escritorio? ¿Cuántos tenían una laptop? ¿Cuántos tenían un buen internet? O quizás hasta una silla ergonómica o una silla lo suficientemente decente para la que pudiesen estar por las próximas 8 horas diarias. Entonces, todo eso también lo indica la normativa. Cómo explicarle al trabajador que está en teletrabajo, cómo llevar estos riesgos que también los presentamos siempre en el trabajo. ¿Y qué otras cosas también nos dice esta normativa? ¿Qué tipo de empleado de salud o de seguridad y salud en el trabajo requiero según las necesidades de mi organización? Si mi organización tiene tantas personas o si mi organización es de alto o de bajo riesgo, ¿qué tipo de profesional voy a requerir tener? ¿Por cuánto tiempo como mínimo debería tenerlo? Muy bien. Y en base a ello, cómo poder implementar todo mi sistema de salud y seguridad en el trabajo, que sabemos que indiferentemente el momento en el que termine toda esta locura, toda esta pesadilla de la pandemia, se va a mantener. Y eso es muy cierto. El tema psicosocial, el tema de saber qué profesional es el con el que debemos de contar es muy importante y algo que de repente no se toma en cuenta. Lo que dice Diana es muy cierto, señores. Primero debemos entender qué norma es la que yo debo de revisar, de leer. La 972, como nos menciona Diana, es muy importante que todas las conozcamos, no solamente el empleador, también los trabajadores. Hay que, una vez que tengamos nuestros planes de salud, pues tienen que enviar esta información a los trabajadores porque si los trabajadores no tienen esta cultura, no se les da esta cultura, pues difícilmente pues se van a poder tomarlas. Pueden tener un muy buen jefe de seguridad, pueden tener un muy buen médico, un muy buen empleador incluso, pero si no se crea cultura dentro del centro de trabajo, pues si basta que uno de mis trabajadores, un compañero, no cumple las normas de salud en esta etapa pandémica sobre todo, porque siempre lo hemos visto a nivel de seguridad, ¿no? Siempre hay uno que el desobediente que puede generar un accidente, pero en este caso pues es una proliferación del, de este virus, entonces tampoco es llevar a alarmar a nadie y eso es muy importante lo que nos comentaba Diana, la salud mental, ¿no? Qué importante es tomar medidas también con respecto a la salud de nuestra mente, tomar talleres para poder entender el por qué. Justo la doctora Rocío, para los que no estuvieran en esa charla, pueden ir al fanpage de la Cámara de Comercio y también poder ver la charla de la doctora Rocío, en la cual pues ella nos menciona cuáles deberían ser las medidas que deberíamos tener, ¿no? Para poder reducir un poco el estrés en el centro de trabajo y cómo poder abordar los riesgos psicosociales dentro del centro de trabajo.
Y sí, y bueno, volver a invitar a todos a que conozcan las normas, que entiendan quiénes son, quién es el profesional idóneo para cada centro de trabajo. ¿Sí? Entender que no, no necesariamente si yo tengo un jefe de seguridad, pues bastaría, o el empleador, va a depender mucho, como dice la doctora Diana, del número de trabajadores y de la gravedad de este mismo para cada diferente organización. Cada organización es un mundo, va a depender mucho del rubro en el que nos encontremos, de la exposición al riesgo, del tipo de trabajadores. Entonces, hay que tener mucho en cuenta lo que nos comenta la doctora Diana. Diana, otra pregunta que nos hicieron en alguna otra charla, bien es cierto, bueno, ¿qué normativa yo debo de tener? ¿Cómo aseguramos que esa normativa se cumpla? ¿No? Por ahí nos comentabas algunas capacitaciones, de repente ahondar en este plan, pero ¿cómo hacerla más efectiva, ¿no? En base a tu experiencia, ¿no? Eso es lo que nos dice la norma. Ya, aquí sería definitivamente la implementación general que siempre hemos llevado por salud y seguridad en el trabajo. En este caso, tenemos que velar por que se cumplan las capacitaciones, que haya un registro, no solamente, bueno, ahorita por ejemplo son la mayoría virtuales, ¿no? Sino no solamente mantenerlo el video, sino también tener un sustento fotográfico, así sean presenciales, los que estén presenciales. Adicional a ello, también tener el sustento escrito. Muy bien, si estamos haciendo presenciales, cada uno nos va a firmar un documento que dice, bueno, sí, he recibido esta capacitación. Muy bien, adicional a ello, con respecto a salud y seguridad en el trabajo, más que todo al ámbito pandemia, al ámbito COVID, sobre todo las limpiezas, desinfección, eso también tiene que ir a un registro, no firmado netamente por el médico o el ingeniero de seguridad, el ingeniero SOMA o el prevencionista de riesgos, no es la persona que va a hacer quizás la limpieza, pero sí la persona que va a verificar que se está haciendo la limpieza y desinfección. ¿Cómo la vamos a verificar? ¿Cómo la vamos a ver? Pues ahí es donde entra a tallar el hecho de que la persona tiene que tener su formato, su formulario, colocar su fecha, hora, su firma, muy bien, igual con lo que es la toma de temperatura, muy bien, que si bien en la normativa indica que no es obligatorio firmarla o tenerla escrita, la sugerencia siempre es tenerla porque en auditorías algunas otras entidades que no sean MINSA nos las pudiesen pedir. Entonces también ahí la persona encargada tiene que pasar su capacitación, tiene que hacer el llenado del formato. En lo que es la salud y seguridad del trabajo nos basamos muchísimo en las implementaciones, que haya registro fotográfico, que haya un registro escrito, explicarle al empleador, a la persona encargada, cómo vamos a llevar a cabo este tipo de formularios. Los formularios pueden ser físicos, pueden ser virtuales y tenemos que tener en ese caso pues un archivo físico, si lo tenemos en físico o virtual, para poder mostrarlo en el momento que tengamos alguna auditoría. Es muy importante lo que nos comentas, Diana, porque como lo decíamos al inicio de la capacitación, muchas empresas no cuentan o no contaban en su debido momento con un sistema de seguridad y o salud en el trabajo dentro de cada una de sus organizaciones. Algo que me llega a la mente es cuando teníamos que aprobar los planes, como requisito nos pedía dentro de los anexos tener la aprobación del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que por normativa de la ley de seguridad y salud en el trabajo pues deberíamos tener todo tipo de organizaciones, ¿no? Las que tienen más de 20, un comité, y las que tienen menos de 20 trabajadores, y no contábamos con ello. Entonces, es importante. Muchísimo, Sí, sí, ¿y cómo probar estos planes? muchísimas organizaciones. No, muchísimas organizaciones, inclusive estoy segura que también te sucedió a ti en algún momento con algún cliente, con alguna empresa, que ya no los agarramos en el primer lineamiento, sino que ya llegamos después de la 448, después de julio, y cuando uno preguntaba, ¿y cómo aprobaste antes? Ah, no, dedocráticamente, Pepito, Fulanito y Sutanito eran los representantes del empleador y María, Josefa y Pedro eran de los trabajadores. Y era increíble, muchas veces inclusive todavía a la fecha hay empresas que están corrigiendo esos errores porque pues lamentablemente hay pandemia, pero Sunafil no deja de hacer auditorías. Entonces cuando los han auditado,
más de una vez, yo me imagino también a los auditores de Sunafil, ¿qué pensaba esta gente cuando hizo eso? Pero eso se basa en el hecho de que no tenemos una cultura de salud y seguridad en el trabajo, que ojo, no solamente es en el Perú, lamentablemente en Latinoamérica es así. Muchos países europeos sí tienen un buen sistema implementado, pero no todos. Entonces, no es algo que en el Perú pasa porque somos los raritos del grupo, no, realmente es algo que está recién empezando a nivel mundial. Entonces, se ha visto pues promocionado a raíz de la pandemia, sí, pero como les comento, pues es algo que a pesar de que el COVID ya no exista en algún momento, que eso tampoco va a pasar, ¿no? Pero a pesar de que ya pare la pandemia en algún punto, esto se va a mantener. Lo que es salud y seguridad del trabajo se tiene que mantener. Y debemos aprender, ¿no? De nuestros errores, ¿no? De repente por ahí, si no tuvimos implementado una norma, bueno, hablamos del caso de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No teníamos implementado nuestro comité, pues comenzar a hacerlo, no estamos exentos a otra, no digo otra pandemia, pero de repente a otro requerimiento por parte del Ministerio de Salud, en el cual pues nos pidan no solamente un comité de seguridad, nos pidan las estadísticas, nos pidan los libros de actas, entonces hay cositas que ya deberíamos de estar alineando, ¿no? Yo entiendo que también mucho parte del desconocimiento, el año pasado, en el 2019 o 2018 me parece, comenzamos con las charlas de seguridad en esa Cámara de Comercio y en otros sectores públicos, y muchos empresarios o muchos colaboradores nos hacían la pregunta, ¿no? ¿Es obligatorio? ¿Desde cuándo? Y básicamente era por ello, ¿no? Que no había habido una muy buena difusión de que debíamos de contar con un sistema de seguridad, ¿no? Y eso ha traído de que lleve, ¿no? Más adelante a ese tipo de problemas. Algo que dijo Diana es muy cierto. Se nos va a auditar, sí, actualmente entidades como SUNAFIL, que es el ente inspector a nivel nacional, pues viene realizando inspecciones para asegurar que estemos cumpliendo con las normas de seguridad, y lamentablemente eso es aleatorio, puede ser, no, pero nunca me han fiscalizado, o a mi vecino que tiene mayor exposición, no cumple las normas, nunca lo fiscalizan, ¿por qué a mí? Y pasa. Sabes que muchas veces he escuchado pero es que yo no soy empresa de primera necesidad. Señores, yo les tengo un dato. Yo tuve en enero 2 clientes que no eran de primera necesidad. Uno era un servicio de diseño gráfico, el otro es un buffet de auditores consultores, pero a nivel de lo que es la parte de derecho, de leyes, y lamentablemente fueron no auditados una, sino 3 veces cada uno durante enero. Y bueno, gracias a Dios ya habían empezado ciertas implementaciones desde 2 meses antes, pero los hubiesen agarrado en octubre y no tenían absolutamente nada. Y como ellos, múltiples empresas, de hecho, no sé si te ha pasado, Rudy, pero mis empresas de primera necesidad, las que son realmente de primera necesidad, una sola ha tenido auditorías. Todas las demás no las han visto este año, han visto realmente a las demás. Entonces, eso no es un tamizaje, no, porque no soy de primera necesidad o porque no soy de alto riesgo o porque tengo muy pocas personas en mi planilla, entonces no me van a auditar. No, realmente no es así. Me encantaría poder decirles que sí, pero no. La verdad es que a cualquiera nos pueden auditar en el momento que sea. No, y recordar, como lo habíamos visto en charlas anteriores, que para ser auditado, ser blanco de auditoría por parte de SUNAFIL, pues a veces también es un tema de una denuncia o alguna persona que quiere pedir que auditen de manera anónima su organización. Entonces, también hay que cuidar mucho cómo se siente el trabajador dentro de la organización, ¿no? Si el trabajador se siente bien cuidado, bien protegido, pues difícilmente esto ocurra, ¿no? Pero si un trabajador siente que no lo cuidan, no le dan la información, no le entregan los registros a tiempo, entonces el trabajador va a sentir que no está siendo protegido y pues puede solicitar, ¿no? De manera anónima a una entidad como SUNAFIL, pues que hagan la inspección respectiva, y ahí sí, por más que no pertenezcan a un sector de riesgo o etc., pues SUNAFIL va a visitarlos definitivamente, eso es muy probable. Diana, una consulta que teníamos, ¿cuál tú consideras que ha sido el principal reto con respecto a la salud ocupacional, pero en el ámbito de los profesionales de la salud, ¿no? Hoy en día el principal reto es evitar los contagios dentro de los centros de trabajo. Increíble, sobre todo lo vimos mucho al principio,
siempre se promovía la cultura de mantén tus equipos de bioseguridad, mantén la mascarilla, mantén la distancia. Y muchas veces nos ha pasado a todos los trabajadores de salud que nos dedicamos a la parte laboral, que cuando hacemos la visita presencial, entonces vemos que dos personas se están dando el puñito o se están dando palmaditas en la espalda, o inclusive se les dice desde un principio 2 metros de distancia al momento de comer y quieren comer juntos. Entonces, eso ha sido el mayor reto, darnos a entender de que definitivamente no lo hacemos por fastidiarlos o por incomodarlos, sino por su bienestar. Otro de los grandes retos ha sido el volver a la parte asistencial. El médico, la enfermera o el profesional de salud en general que se dedica a la parte ocupacional nos dedicamos a gestión. Somos más administrativos. Si hacemos visitas, por supuesto, si hay un accidente, una emergencia, las atendemos porque es parte pues de nuestra formación. Sin embargo, nosotros no pasamos consultas, por ejemplo. Nosotros normalmente no recetamos porque no es parte de nuestro trabajo, nuestro día a día. Muy bien. Y durante la pandemia nos ha tocado empezar otra vez a hacer los llamados, los que estamos en remoto, o hacer las atenciones presenciales, los que están dentro de las empresas, trabajando en sus respectivos tópicos. Entonces sí ha sido un reto enorme, el cambio, el volver a hacer la parte asistencial, el estar también llamando a todos los trabajadores. Muchas veces no hemos dejado de hacer gestión, que ya de por sí nos tomaba un tiempo diario, y adicional a ello nos ha tocado llamar no a uno o dos, sino que inclusive hasta hacer 30, 40, 50 llamadas al día para hacer los monitoreos de ley, porque definitivamente cuando salen las normativas de MINSA con respecto a lo que es el manejo COVID desde las empresas, también lo hacen pensando en hay que descongestionar la parte asistencial, la parte pública, privada, que va a atender de forma asistencial a este trabajador, a esta persona, a este paciente, y la única forma era haciendo palanca o haciendo o pidiendo esa ayuda, ese apoyo de la parte ocupacional. Sin embargo, la parte ocupacional nunca se nos retira la parte de gestión y pues se nos recarga también el trabajo. Eso ha sido un reto gigante, gigante para todos los profesionales que nos dedicamos a esta parte de salud y seguridad en trabajo. Lo que comentas es muy cierto, ¿no? Hemos estado en picos, ¿no? De infección en los cuales los doctores no se daban, no solamente en el sector salud, sino a nivel laboral, porque de alguna u otra manera el Estado pues, nos ha puesto esa pelota en la cancha, ¿no? Porque en realidad debería ser el Estado el que debería asumir la salud de todas las personas a nivel nacional, pero lamentablemente no se da así porque tampoco se dan abasto a nivel de salud. Entonces muchas de las empresas se han visto con la necesidad, ¿no? de buscar a un profesional ocupacional que dé la primera revisión o dé los primeros seguimientos para poder asegurar la salud de sus trabajadores, ¿no? Y eso se aplaude bastante. Y lo que dice Diana es muy cierto. En estos picos, pues los doctores han estado pendientes, los licenciados también hay que darles ese crédito a ellos también porque muchos de ellos han estado presentes de manera presencial, dando los seguimientos, formándose, ¿no? Cada día más. A todos les ha costado un poco más porque hemos tenido que estudiar algo que realmente no era, que era relativamente nuevo y que todavía se sigue teniendo información, ¿no? No se deja de aprender en esta etapa pandémica, cosa que de repente en alguna otra etapa ya se tenía la información. Diana, tenemos una última pregunta. ¿Cómo podemos, cuál es el flujo, ¿no? que debería tener la organización cuando un trabajador es considerado sospechoso o un caso ya detectado dentro de la organización? ¿Cuál debería ser el flujo dentro de cada una de las empresas? Pues lo primero es que la empresa tiene que contar con un profesional de salud, que ya sabemos que la normativa nos indica qué profesional, dependiendo de mi categoría de riesgo laboral, ¿no? Si soy de bajo o de alto riesgo laboral, y la cantidad de trabajadores que yo tenga a mi cargo dentro de mi centro de labores, que pueden estar en la planilla, indiferentemente del régimen de planilla, o como locadores de nuestra institución. Muy bien.
Ya al tener ello, el primer paso es capacitar al trabajador. ¿Por qué capacitar al trabajador y por qué no me voy a que el trabajador nos avise o demás? Porque muchas veces el trabajador desconoce los signos y síntomas que da el COVID. Lamentablemente, todos los medios de comunicación en tratar de hacer un bienestar a la sociedad, que lo han hecho también muy bien, nos indican pues las cifras, nos indican pues la persona va a sentirse asfixiada o va a perder el gusto o va a perder el olfato, y resulta que con ello la gran mayoría de los trabajadores cuando empiezan a tener síntomas que también son relacionados a COVID, no los avisan, no los avisan a tiempo. Entonces, lo principal es que el trabajador ya haya pasado por su capacitación COVID y que sepa ya cuáles son mis signos y síntomas que pueden ser referentes a COVID. Luego de ello, capacitar al trabajador para decirle, en el primer síntoma, en el primer signo o síntoma, tienes inmediatamente que avisar a tu superior inmediato, a recursos humanos, al supervisor de CCT, el ingeniero Soma, al que esté dentro de ese grupo. Por lo general, el jefe directo, y el jefe directo pues ya se encarga de avisar a la persona encargada, que por lo general es el ingeniero Soma o el de recursos humanos, ¿no? Que está encargado de llevar esa comunicación con el sistema de seguridad y salud en trabajo o con el médico propiamente, o la enfermera, quien esté dependiendo de tu organización. Perfecto. Avisar en las primeras 12 horas es crucial. Muchas veces, y hablo de el 90% de los pacientes que hemos tenido en el año, avisa al tercer día, porque ya el tercer día pues me siento muy mal, ya veo que esto quizás no es un resfriado, entonces ¿qué debo hacer? O porque ya me he automedicado y veo que no mejoro. Entonces ahí es cuando avisan. Y lamentablemente podemos evitar múltiples contagios si avisamos desde un principio. Ya la fecha en particular, así como paréntesis informativo, yo he tenido ya 2 clientes que han tenido brotes dentro de sus empresas y que se han tenido que cerrar la empresa porque ¿cómo haces para trabajar si tienes más del 60-70% de tus trabajadores contagiados y aislados en el momento? Sabiendo que los demás muy probablemente también estén contagiados. Entonces, luego de que se avisa al jefe y el jefe avisa a Soma y Soma se encarga de avisar al médico, se tiene que proceder al llamado. Muy bien, ese llamado debe ser a la brevedad, lo que nos permita el tiempo que tenemos de gestión, lo que nos permite el tiempo de los demás pacientes que también podemos tener, llamar y confirmar los datos de la persona, confirmar que la persona definitivamente ha tenido los síntomas, que los síntomas son asociados a COVID, que no ha sido ninguna otra patología. También confirmar que la persona no sea de grupo de riesgo y por mala suerte no lo haya comentado anteriormente a la empresa por el motivo que fuere. Luego de ello, evaluar qué nivel tiene el paciente de síntomas. ¿Es un caso leve que puedo aislar en casa? Muy bien, entonces dependiendo de los síntomas y de las alergias que pueda tener el paciente y de los demás medicamentos que puede consumir el paciente por el motivo que fuere, entonces yo ahí ya puedo mandar un tratamiento a este paciente. ¿Es un caso moderado? ¿Es un caso severo? ¿Me lo voy a quedar? No. Tengo inmediatamente que proceder a la normativa, que hay otra normativa vigente, no de salud ocupacional, sino de salud asistencial, que es la 947, que es la que nos indica a nivel asistencial, a nivel de hospitales, centros de salud, centros médicos, policlínicos, etcétera, cómo manejar los casos. Entonces, en ese caso, ya debo remitirme a tienes que asistir a tu centro de salud más cercano. Entonces, más cercano a tu domicilio y ya en base a ello irle dando tips de cuáles son los signos y síntomas de alarma, también darles tips de lo que se debe hacer durante esos días. Por ejemplo, hay muchos mitos alrededor del COVID. Muchas veces me han preguntado qué debo dejar de comer o qué no debo hacer. Muy bien, quizás muchas veces me han dicho no me puedo bañar, no, por el contrario, puede bañarse, tiene que mantener las ventanas supremamente abiertas, cómo va a ser el contacto con los familiares, entre otras cosas, cómo desinfectar las cosas en casa. Culminado ese llamado, se le pauta un monitoreo al paciente. El paciente, dependiendo de los síntomas y de los riesgos que presente, va a ser llamado cada 24 o 48 horas como máximo,
que lo puede hacer el médico, cualquier otro profesional de salud de servicio que tengan dentro de la empresa, y esto va a ser reportado. ¿Dónde se reporta? En la plataforma SysCovid, que es una plataforma enlazada con lo que es MINSA, donde todos los médicos y todos los profesionales de salud a nivel nacional cargamos los casos, cargamos las fichas epidemiológicas, hacemos los seguimientos y ahí se da el alta. Ahora, se le explica también al empleador, también al trabajador, cómo va a ser la culminación de este seguimiento. Tenemos que tener al menos 14 días de aislamiento y para poder darte el alta el día 14, requiero que al menos 4 días tengas sin síntomas. Durante estos 4 días, es decir, desde el día 11, yo debo estarte monitoreando, ver cómo va siguiendo. Si llega el día 14 y presentas síntomas, no te voy a poder dar de alta. Vas a tener que mantenerte. Lo mismo va a pasar con los casos moderados y severos. Muchas personas piensan que por el hecho de que quizás ya están hospitalizados, bien sea hospitalización convencional o bien sea terapia intensiva, se culmina el llamado. No, tenemos que mantener el llamado porque somos el único enlace con el trabajador y la empresa que va a entender qué es lo que está pasando con este paciente a nivel de terapia intensiva, a nivel de hospitalización. Tener una idea, cuándo más o menos va a salir de hospitalización el paciente. Y luego de que sale de hospitalización, tenemos que seguir haciendo un monitoreo porque va a depender del cargo del trabajador si va a poder reincorporarse inmediatamente o si por el contrario voy a necesitar que esté en su domicilio durante un tiempo mayor o al momento de retornarlo, de reingresarlo al trabajo, con qué restricciones va a reingresar. Eso va a depender de cada trabajador y de cada puesto de trabajo. Entonces, más o menos ese sería el flujo completo y pues al momento del alta se le otorga su alta epidemiológica que también sale de la plataforma Cisco. Muchas gracias, Diana. En realidad es muy importante conocer este debido proceso, este debido flujo, que entendemos que es en base también a la normativa, no es algo que yo lo estandarizo en mi empresa y solamente mi empresa lo debe de cumplir. ¿Lo entendemos así, cierto, Diana? Está dentro de la normativa, dentro de la 972, inclusive parte de este mismo flujo está dentro de la 947, que es la parte asistencial, como por ejemplo los monitoreos cada 24, 48 horas. O sea, eso no es algo que estemos hablando solamente aquí por decirlo, es que está en la normativa, se debe hacer y pues tenemos que tener también un sustento de que se está haciendo. Y el sustento de que se está haciendo es cargando todo dentro de SysCovid. El SysCovid lo pide la empresa con los datos del profesional de salud y el profesional de salud laboral, en este caso, al momento de ingresar, ingresa los datos, sus datos, ingresa el RUC que nos otorga la empresa y desde ahí cargamos la información para que pueda ser verificable. Perfecto, Diana. Diana, ya solamente para terminar, ¿cuál es el mensaje que tú le das tanto al empleador como al trabajador con respecto al cuidado, ¿no? de la salud en el centro de trabajo? En el caso de los empleadores, entiendo que muchos han sido atacados a nivel económico este año. Muy bien, y sé que muchas veces ven la normativa como un gasto más, pero no lo vean como un gasto, véanlo como una inversión. Los gastos y las inversiones son totalmente diferentes. En el caso del empleador, créanme que luego de que tienen un buen servicio instaurado y que ven que ya no tienen enfermedades ocupacionales, ven que ya no van a tener accidentes laborales que les quiten mayor tiempo, también va a aumentar la productividad. Entonces van a verlo al final también desde el punto de vista económico, que sé que muchos empleadores eso es lo que más les preocupa. Al final todos comemos, estoy segura de eso. Entonces eso les va a ayudar muchísimo. Desde el punto de vista del trabajador, no se descuiden, no solamente con el COVID, no se descuiden en sus centros de trabajo, no se confíen porque tienen muchos años, tengo 25 años en la empresa haciendo lo mismo y por eso pues ya yo sé, no se preocupe doctora, no, tengan siempre en cuenta que alguien en casa los está esperando y que eso es la mayor responsabilidad que ustedes tienen. Volver a casa, evitar accidentes y para evitar accidentes es hacer caso de lo que se les dice dentro de la empresa, dentro de lo que es el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Para todos, para todas las personas, no solamente empresarios y trabajadores, sino para todas las personas del Perú, no bajen la guardia con respecto al COVID. Si bien muchas ciudades han sido liberadas a nivel de lo que es
la cuarentena, la inamovilización obligatoria, no quiere decir que hayan camas en UCI, no quiere decir que hayan camas en hospitalización, no quiere decir que ahora haya más médicos y enfermeras, nada que ver. Realmente es porque a nivel económico no podemos seguir parando. Tenemos que seguir trabajando y por lo tanto pues no podemos encerrar nuevamente a todas las personas. Entonces no se confíen, mantengan el uso de la mascarilla. Recuerden que el uso ahorita reglamentario sería mínimo de 2 mascarillas para evitar los contagios con estas nuevas variantes. Tenemos que, de preferencia, si la organización, mi cargo o lo que yo esté haciendo me lo permite, utilizar el escudo facial, que sabemos que no todas las actividades lo permiten, pero si me lo permite, utilizar mi escudo facial. Sean paranoicos de su 1,5 metros de distancia, 2 metros al menos cuando estén comiendo, y siempre lávense las manos o por lo mínimo desinfección con alcohol en gel. Muchas gracias, Diana. En realidad lo que nos has comentado creo que nos va a nutrir a todos. Compartan también, invitamos a compartir este en vivo, ¿sí? A las personas que requieren esta información. Invitar a todos a ser empáticos. Muchos de nosotros podemos decir, tengo un buen sistema inmunológico, no va a pasar nada conmigo, pero tenemos gente en casa, gente con las que compartimos que de repente no tengan este sistema inmunológico tan fuerte, así que a tomar las medidas preventivas. Agradecerte nuevamente, Diana. Las personas que quieran tener alguna información también nos pueden escribir a la página de MG Consulting, al info@mg-consulting.com. Lo vamos a estar escribiendo en los comentarios o pues pedir la información a través de la cámara de Ancash. Y si tienen algún tema, ¿no?, del que quieran entender un poco más, también lo pueden comentar y gustosos podríamos participar nuevamente. Muchas gracias.